Bienvenidos a un nuevo capítulo. Nos encontramos hoy con una de las mujeres más influyentes a nivel político de la nación de Colombia. Es una mujer que tiene amor por la familia colombiana y le queremos dar la bienvenida hoy a la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, bienvenida a su ciudad y a su casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, senadora, para empezar, a nosotros nos gustaría saber qué personas o qué experiencias han influido de manera significativa en su camino político y si esto ha cambiado su perspectiva política a lo largo de los años, si lo ha hecho. Creemos que sí. Bueno, han sido distintos momentos en la vida. Yo he sido amante de la historia. Desde muy pequeña tuve la posibilidad con mi padre, que ha sido un hombre culto, de tener un contacto con la historia universal y me llamaba mucho la atención especialmente la Segunda Guerra Mundial. Saber qué había pasado, por qué se había llegado a eso. Y en esa época se repartían, mi papá se había suscrito a una revista, no recuerdo si era Salvato o cuál, y llegaban semanalmente y él después las empastaba. Tengo en mi memoria las fotografías en blanco y negro de impresiones, imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Siempre me impactó mucho Winston Churchill, ese carácter, ese talante, ese decirle a su pueblo que se iba a enfrentar era a sangre y a lágrimas. Él no prometía otra cosa, él fue sincero y esa sinceridad lo llevó también a que esa resistencia del pueblo inglés, que ha sido un pueblo guerrero, sintiera ese espíritu nacionalista para defender su patria de los nazis. Me gustó también en su época el general Eisenhower, quien después fue presidente de los Estados Unidos e incluso fue un presidente tan maravilloso. Recuerdo varias anécdotas de Eisenhower. Cuando entraron a uno de los campos de concentración, no sé si fue Auschwitz, que él le decía a los soldados, graben, que después van a decir que esto nunca sucedió, cuando estaban esa cantidad de cadáveres apilados y la gente superviviente, pues que eran casi como si fueran muertos vivos. Eisenhower después llega a ser presidente de Estados Unidos y se da una lucha frontal contra el racismo. Es uno de los que promueve el Acta de Derechos Civiles del Pueblo Negro, el Bill of Rights Act, y se da unas peleas muy difíciles dentro del seno de una sociedad muy dividida. Y como ellos, después llega un Ronald Reagan, por el que no daban un peso y decían que era un actor y fue transformador de la política de los Estados Unidos. De hecho, en su reelección ganó en casi todos los estados, casi todos fueron teñidos de rojo como el Partido Republicano. Margaret Thatcher, que fue una mujer de hierro. El Papa Juan Pablo II me parece que es un hombre determinante en esa alianza que se hizo para liberar muchos de los presos políticos que tenía Fidel Castro en su momento, sus compañeros de revolución a los que les agradeció o fusilándolos o metiéndolos presos. Y localmente he tenido personas que han marcado mi vida. Para mí el presidente Uribe, que es un presidente con determinación, nos enseñó que sí puede haber un gobierno que tenga feliz a la mayoría, que sí se puede salvar un país que estaba perfectamente declarado estado fallido y que el amor de patria es muchas veces superior a las vanidades personales. Esos han sido recorridos que si seguramente me detengo, pues tengo más. Mandela me ha producido mucha admiración, Gandhi me ha producido mucha admiración y nosotros hemos tenido muchos apóstoles que han dado su vida por un mejor vivir del prójimo. No, muchas gracias por contarnos esos personales que le han inspirado y es la María Fernanda de ahorita construida, claro que sí. Que es muy interesante. Sí, muy interesante. Sabemos, senadora, que la política es una profesión muy demandante. Nos gustaría saber cómo es su entorno y cómo maneja usted el tiempo de familia y qué tanto su familia influye a la hora de hacer política. A ver, yo desde muy pequeña tuve interés e inclinación en saber qué era un presidente, cómo lo hacía. De hecho, tengo una anécdota cuando me quedé hasta altas horas de la noche siendo pequeña, esperando el resultado electoral de la disputa de Belisario Betancur contra Alfonso López Miquelsen. En esa época se transmitían los resultados por radio.
Ganó Belisario Betancur. En ese momento pensábamos que era mejor porque veíamos a López Miquelsen como si fuera el diablo, pero pues Belisario salió fatídico, salió más mamerto que lo que creíamos, que pensábamos que era conservador. Pero siempre me llamó la atención, siempre había un espíritu de liderazgo y siempre buscando la justicia, siempre peleando con la educación escolar. La educación escolar a mí moralmente me afectaba porque después entendí por qué, ¿no? A mí nunca me gustó la institución escolar, he sido muy rebelde frente a eso. Sentía que la enseñanza era a través del escarnio público, el profesor que se burlaba de uno delante de todos los compañeros, o que en una disputa el profesor siempre ganaba así el alumno tuviera la razón. Años después, a través de una reunión con un personaje que ha sido bien interesante, filósofo, que es Francisco Cajiao Restrepo, él me dijo: su problema está resumido en un libro mío que se llama La escuela como primer sistema de justicia en sociedad. Y es que el maestro no se da cuenta que está siendo juez en la primera audiencia o en muchas que va a tener con sus estudiantes. Entonces, siempre me gustó, pero no cabía en ningún partido. El liberal, mi papá liberal, me parecía que eran como demasiado bacaneados, a veces irresponsables. Los conservadores me parecían excesivamente religiosos, como mucho dogma, mucha religiosidad. Y finalmente conocí a Galán, de 16 años. Mi papá se vuelve galanista, me gustó mucho Galán, alcancé a militar algo en el nuevo liberalismo muy, muy joven. Y en fin, mi mamá mandaba en mi casa, goda. Mi papá se dejaba mandar, no le importaba, liberal. Pero el único que me gustó fue Uribe. Me pareció fabuloso. No milité en ningún partido, tampoco en la U. A mí me gustaba la figura por encima de los partidos, que ese es un fenómeno que se ve hoy en el mundo. Y termino en la política por una oportunidad, después de haber hecho política no electoral, trabajando con comunidades, ayudando a la gente, enseñándole a votar bien a la gente. Termino en política por una oportunidad que tengo en el 2014 de ser cabeza de lista de Cámara en Bogotá y saqué la lista más votada, teniendo a Petro de alcalde de Bogotá y a Santos de presidente de Colombia. Esto es un avance. Que las mujeres sí pueden. Las mujeres... Y cuando uno tiene convicción y tiene contundencia en el mensaje, yo creo que una de las virtudes es la coherencia, no decir mentiras, enfrentar la mentira con valentía y no prometerle a la gente lo que no le vas a cumplir. Claro. Okay. Nosotros... Y que lamentablemente ese es el gobierno en el cual estamos. Un gobierno con ideas tan bonitas pero tan inalcanzables que lamentablemente la gente cree en las ideas. Lo que no entiende es que son ideas que no se pueden alcanzar, que hay una realidad en la cual tenemos que vivir, que hay una realidad por la cual tenemos que trabajar para llegar a alcanzar al menos ciertas ideas, pero también teniendo en cuenta de que hay cosas que por más bonitas que suenen no se van a lograr solamente diciéndolas, sino haciendo. Claro, pero eso que estás describiendo se llama propaganda. Y los mejores propagandistas en la historia de la humanidad son los colectivistas, son los fascistas, los nazis y los comunistas, que son hermanitos siameses. Doctrinas que anulan al individuo porque necesitan anular al espíritu. Y privilegian lo colectivo, que significa que todos tenemos que pensar igual. Por eso sienten tanto temor cuando reclamamos libertad. La propaganda es muy efectista para engañar a la gente. Y hay muchas personas que sufren y creen en la promesa del político y después se desencantan. La gente tiene que entender que la política, yo creía que la política era el arte de servir. Mi maestro Lavo de Carvalho, que en paz descanse, me bajó de la nube y me sacudió diciendo: la política es diabólica. Y yo dije: ¿qué? ¿Cómo? La política es diabólica, es el arte de mentir, de engañar, de venderle a la gente una fantasía. Todos soñamos. Uno sueña con ser rico, uno sueña con ser bonito, la que quiere adelgazar sueña con estar flaca, el que quiere bajar, uno sueña. ¿Qué hace el comunista? Te lleva al paraíso imaginario y llegan al poder y te llevan es al infierno en vida. Entonces hay que aprender que el político
puede mentirte. Por eso tienen que saber escoger bien. La política no te va a resolver la vida, te la puedes arruinar. Escojan bien. Menos Estado, más libertad. Menos leyes, más libertad. No al contrario. A uno le preguntan, senadora, para ver si uno lo ha hecho bien o mal, ¿usted cuántas leyes ha pasado? Y yo le digo, ojalá ninguna, porque cada vez que sale una ley usted es menos libre. Cada vez que yo creo más entidades del Estado, es que el Ministerio de la Igualdad, ay, vamos a ayudarle a los pobres. No, se van a ayudarse ellos en su billetera y ponen su circulito de amigos y ordeñan al Estado, que es ¿quién? La billetera suya y la mía, los impuestos que pagamos, 600.000 millones para que Francia Márquez tuviera su palacio. ¡Qué vergüenza! Eso hay que acabarlo de un plumazo. Prefiero esos 600.000 millones en microcréditos para las clases populares, para el estrato 1 y 2 que necesita un horno, una estufa, una nevera, que necesita comprar una pimpina de gas. Por favor, sentido común, menos paraíso y más realidad. Al final terminan viviendo sabrosos solamente ellos. Solo viven sabroso ellos, por supuesto. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que Estados Unidos es un aliado estratégico importante para Colombia, ¿piensa usted que las posturas ideológicas del presidente Petro han afectado en mala manera esa relación y esa alianza que se ha tenido por un muy buen tiempo? Creo que desde unos inicios. Aquí escogieron un presidente que está por fuera de la realidad y eso es muy peligroso. Petro es una persona con serios problemas mentales. Está definido por los psiquiatras como psicópata narcisista. Él cree que el mundo gira alrededor de él. Él siente la superioridad del que en realidad se siente inferior. Él es un anarquista que a través de hacer daño y destruir logró que un Estado complaciente como el colombiano con los bandidos le perdonara todo y hoy es presidente. Mientras un general de 90 años como Arias Cabrales se le condena por delitos que no cometió y que ni siquiera existieron en el Palacio de Justicia. Esa capacidad de invertir la realidad es igual a la capacidad de la propaganda de la extrema izquierda que convence incautos. Son gente que tiene una rabia cierta y un resentimiento por lo que ha vivido, pero que compra la basura socialista que lo va a enterrar peor y su única opción de vida es migrar. Entonces, Petro, en vez de saber o preguntarse por qué la gente migra y por qué hay más migrantes en su gobierno que en los demás, culpa a los Estados Unidos por la deportación de migrantes. Pues no, señor Petro, resulta que el derecho internacional establece que los países tienen soberanía, autonomía e impenetrabilidad en su territorio. Si yo no quiero dejar entrar a mi territorio a una persona o a un elemento físico, un vehículo, un carro, un animal, o un contrato que se haga, o una empresa que venga, yo decido. Porque los estados tienen esas facultades y esos derechos y esos principios que les son soberanos. No puede él ahora decir que es que son malos el gobierno gringo porque deporta. Nunca dijo nada de todas las deportaciones que hizo Obama, el presidente más deportador de la historia de Estados Unidos. Pero ahora tiene que usar la propaganda para disfrazar la catástrofe del Catatumbo. Entonces, dice que va a mandar sus aviones. Sí, 2.300 millones de pesos que deberían estar en comida para los campesinos del Catatumbo que están llegando a los batallones del ejército a pedir comida. ¿Verdad? No, el señor habla de dignidad. Dignidad la que debería pelear con los campesinos del Catatumbo. Dignidad cuando un enfermo no encuentra medicinas por culpa de Gustavo Petro y de su ministro de Salud. Dignidad. Viene a hablarnos de dignidad Gustavo Petro, un indigno como él que a las 3 de la mañana uno no sabe en qué estado de embriaguez o de uso de sustancias psicotrópicas trina para acabar con un país. ¿Usted sabe cuántos empleos genera el sector floricultor? ¿Cuántos? 200.000. Solo esto iba a arruinar 1 millón de empleos. Es inaudito que estemos esclavos de un señor que está fuera de realidad. Y preparémonos, porque no lo vamos a dejar quedarse. Aquí hay sucesión de gobiernos. Y si aquí funcionara la democracia, ya debería haberse ido por los 5.000 millones de pesos que entraron irregularmente a su campaña, de lo que se sabe.
Lo que no se sabe quedará en la especulación. Lo que se sabe está auditado en el Consejo Nacional Electoral. Y que su hijo y su propio hijo lo confesó. No, pues el hijito, pero demoradísimo ese juicio, ¿no? O sea, aquí van dejando que pase para que la memoria escasa se olvide. Senadora, para terminar queremos hacerle esta pregunta que es muy importante, porque como iglesia y como valores cristianos que han fundamentado esta nación tan hermosa, uno de los valores y derechos fundamentales de nosotros es el derecho a la vida. Queremos saber cuál es su postura frente a este derecho y frente a las otras personas que dicen que hay un supuesto derecho al aborto. Dentro de la estrategia de inversión de valores, que es igual, inversión de la realidad, creación del paraíso, la promesa del paraíso, el M-19 como liberador y el ejército como asesino, toda esta estrategia de inversión revolucionaria trae un ingrediente que ustedes tienen que conocerlo para enfrentar la maldad de la mentalidad socialista. Y para que lo entiendan, el socialista no es menos malo que el comunista. El socialismo es el origen. El socialismo es el vientre que pare 3 hijos: fascismo, nazismo y comunismo. ¿Qué es común? El colectivismo. No propiedad privada y un Estado que a través del terror y de las armas, del terror de las armas legales, pero que aterrorizan a la población, y a través del terror de jueces que instrumentalizan la justicia para quitarte la libertad, se adueñan del destino de sus ciudadanos. Entonces, para poder enfrentar el socialismo, hay que entender que ellos se roban las causas justas para contar historias muy sensibles. Entonces, la historia de la migración. Claro que nos da dolor que la gente migre y que le toque irse de su país, o por violencia, o por persecución, o por hambre. Pero también tenemos que entender que la migración de los últimos años es una migración impulsada por grupos criminales que le reciben plata a gente que sí necesita irse y es buena, y a gente mala de carteles de narcotráfico y de carteles de tráfico de armas y de tráfico de niños. Esta última oleada migratoria se ha convertido en un arma de guerra. Hay un libro extraordinario de la Universidad de Berkeley que en inglés se llama Weapons of Mass Migration, la migración masiva como arma. El arma de la migración masiva, traduce. Es un arma de guerra. Se vuelve indetenible, se vuelve una invasión, como lo ha dicho el presidente Trump. ¿Y a quién están metiendo en todos estos países? En todos. A los criminales, a los asesinos, a los psicópatas, a los violadores, a los que queman las montañas. Conclusión: usted no puede permitir una migración descontrolada, porque ahí le entra toda la criminalidad, como el Tren de Aragua formado en toda América hace 5 años y que terminó colonizando Estados Unidos. Causas justas pervertidas. Se adueñan de las minorías. Entonces son los dueños de los negros, los dueños de los indígenas, pero no para ser incluyentes e inclusivos como dicen ellos, sino para odiar, para decir que usted tiene privilegios y tenemos deuda ancestral. No, aquí no hay ninguna deuda. Aquí la única raza que existe es la raza humana y queremos vivir bien. No sabroso a lo Francia Márquez, vivir bien, que el Estado nos cuide la vida, que el Estado administre justicia, que no nos robe con sus impuestos, que el Estado no se meta en mi vida, no se meta a decidir cómo cuido y crío mis hijos, porque ese es el primer degeneramiento, destruir la familia con la ideología de género. Pues no, hay 2 sexos, punto. Y el que tenga un problema hay que llevarlo al psicólogo o al psiquiatra para tratarle su disforia de género. Ay, que me estaba agrediendo. No, me está agrediendo usted a mí cambiando el manual para que los niños se confundan. Eso es abuso de menores. Entonces, ¿cuál derecho fundamental al aborto? O sea, yo tengo un derecho fundamental de matar a un ser que es el más indefenso de todos y que no tiene quien lo defienda. ¿Les da pesar la corrida de toros con un toro de 500 kilos? ¿Y no les da pesar un bebé en el vientre que muere desmembrado? Porque el aborto es desmembramiento. Viene con una jeringa en el corazón y después lo van desmembrando. Han llegado los progres en Estados Unidos a generar decisiones de la Corte Suprema gringa donde ya no hay límite de semanas. Ahora dígame, una mamá
que saca a su hijo del vientre, sin importarle que ya es un niño que puede nacer. Yo tengo un sobrino que nació casi de 6 meses. Esa mamá no debería tener hijos nunca en su vida. Vaya y líguese. No traiga hijos porque usted no tiene por qué. No tiene por qué, porque es una violadora que irrespeta lo que es el milagro de la vida. Y les confieso, los momentos espirituales más felices de mi vida fue vivir el embarazo. 4 hijos, gracias a Dios, maravillosos. Sentir vida dentro de uno es sentir que no es solo este espíritu, no estamos solos, no es solo el mundo físico, es más allá. Y Dios actúa permanentemente. ¿Cómo van a decir que es un derecho fundamental asesinar un inocente no nacido que nadie lo defiende? Causa justa pervertida. Creer que las mujeres somos un grupo de activistas que tenemos como derecho fundamental abortar. ¿Por qué no mirar esa fuerza de la mujer? La fuerza de llevar vida en el vientre, la fuerza de dar a luz, la fuerza de cuidar a sus hijos, la fuerza de transformar una sociedad. Es exactamente al revés. Por eso hay que enfrentarlas, porque yo creo que son un poco de mujeres llenas de odio, ya muchas disfrazadas, yo veo que hay mucho disfraz, y que sienten que tienen derecho de quemar iglesias. No tienen ese derecho. Y no tienen el derecho fundamental al aborto. Ellas con su conciencia, nosotros a seguir defendiendo la vida. Así es. Senadora, muchas gracias. Ha sido un placer tenerla aquí y haber recibido toda esa información que usted nos acaba de regalar. A todos nuestros seguidores les queremos dar las gracias por escuchar, por poner atención, por compartir y por dar su me gusta. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. Gracias por la invitación.